Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Bien, dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Te damos gracias, Señor, hoy en esta noche. Nos humillamos delante de ti, Señor, dándote todo el reconocimiento y la gloria a tu santo nombre. Gracias, Señor, por tus dádivas de todos los días. Te pedimos que nos ministres tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, veamos cómo nos dice acá la Nueva Versión Internacional. Veamos. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y a adorarlos. Esos astros los ha designado el Señor, el Dios de ustedes, como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Bien, este pasaje aquí en Deuteronomio 4, pues es una serie de advertencias que el Señor hace para que su pueblo, el que Él había escogido, pues como sabemos, el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel, pues no le sucediera lo que le había sucedido a las demás naciones en relación con algunos elementos de la creación, porque nosotros sabemos que pues los astros, el sol, la luna, las estrellas y, como dice aquí, y todo el ejército de ellos, pues son parte de la creación de Dios. A pesar de ser algo tan misterioso para nosotros, todo lo que está en el espacio, todo lo que está en esa gran expansión que encontramos insondeable realmente, porque el ser humano pues le pueden pasar muchas vidas, digámoslo así, y los misterios del espacio estarán muy bien guardados durante muchos años. Las mentes más brillantes de la Tierra se han dedicado, algunos de ellos, al estudio de todo esto del astronómico, y sus teorías y postulados siempre se quedan cortos en explicar cada cosa, ¿sí? De tal manera que aquí el Señor dice, bueno, eso que ustedes ven cuando alzan los ojos, eso que ustedes ven, el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de ellos, pues ustedes pueden sentirse tentados a adorarlo. Entonces es una advertencia, dice, ojo con eso, le dice al pueblo de Israel. En gran medida porque el Señor Dios ya había visto, Dios el Señor ya había visto que las naciones se habían sentido tentado a esa situación, a ver cosas creadas que por supuesto son enormes, ¿no? Porque sabemos que los astros son mucho más grandes que el espacio donde vivimos, pero los vemos pequeños. Pues los astros generan fascinación, generan como esa intriga de qué es lo que hay allí, y más cuando no hay elementos de juicio para ponderar el pensamiento, ¿sí? Si usted toma, por ejemplo, un indígena que nunca te ha leído un libro, que nunca ha tenido ningún contacto con estudios o investigaciones u observaciones más profundas que las propias experimentales que él ha tenido, es muy probable que piense, y pensaron los indígenas, nuestros antepasados, pensaban que el sol, por ejemplo, era una deidad. Sí, y estamos hablando de civilizaciones súper antiguas como la de los egipcios, pero también vemos eso por acá en los lados de América, lo vemos
en los de México y creo que también los de Perú. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, según la Escritura, eso es una forma más en la que el hombre, el ser humano, se ha corrompido. Esa es una forma más. ¿Estamos de acuerdo? Se corrompe en su interpretación de las cosas, se corrompe en su forma de actuar, se corrompe en su forma de pensar. ¿Por qué? Nos preguntamos por qué sucede eso. Bueno, la explicación bíblica teológica sabemos que es que quitado Dios del escenario espiritual de las personas, porque Él mismo se retrajo, el Señor. Mire que, por ejemplo, en los primeros capítulos de Génesis vemos con claridad que Dios, el Señor, bajaba y hablaba con Adán. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya entonces nosotros vemos que más adelante el intento de hablar con Dios es por parte de los hombres en la mayoría de ocasiones, salvo unas contadas excepciones. ¿Por qué? Porque la desobediencia, el acto de ir en contra de la moral de Dios, la decisión de desobedecer a Dios, pues hizo inviable una relación que nos hubiese podido traer todo el beneficio posible, viviendo bajo el orden de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Bueno, entra en corrupción. La corrupción, usted piensa en una fruta, es el proceso en el que se va degradando, que ya como sabemos es irreversible. Usted puede tomar, por ejemplo, una fruta que está podrida o empieza a tener asomos de putrefacción, de corrupción, y la puede meter en el refrigerador y el proceso de corrupción no se revierte. Sí se puede detener, pero no se revierte, ¿sí? De esa misma manera, el ser humano, pues ya con el pecado, con el engaño, con haber oído la voz del engañador y haber ido en la otra dirección a la que Dios el Señor le había indicado, pues empezó su proceso de corrupción. ¿Sí? Ya allí, con toda esa situación, pues vemos hasta qué punto la corrupción avanza en las diferentes épocas y sociedades. ¿Sí? En los tiempos, por ejemplo, previos al diluvio, la corrupción era algo muy preocupante, porque el Señor dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que el pensamiento, el designio de ellos, de los hombres, era de continuo solamente el mal. Entonces ya vemos un estado de corrupción aún más acentuado. ¿Por qué? Por eso mismo, la falta de luz, la falta de presencia de Dios. Sí, entonces el ser humano es honrado por Dios, pero es pequeño. Ojo con esto, el ser humano es una creación, una parte de las criaturas creadas muy honrada por Dios, pero es pequeño. La Biblia dice que somos inferiores a los ángeles, pero más que un animal, sabemos, ¿estamos de acuerdo? Estamos ahí como en esa brecha entre los ángeles y los animales, pero aún así, si bien no somos animales y tampoco somos ángeles, somos muy honrados por Dios, porque Dios nos dio esta autoridad, nos dio esta capacidad nosotros de sojuzgar la tierra que entregó a nuestra disposición al principio. ¿Estamos de acuerdo? Somos honrados porque somos cuando uno dice soy un ser humano, eso implica una cantidad de cosas. Por ejemplo, implica que usted es una persona consciente de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Usted es una persona que usted tiene cosas dadas por Dios a nivel espiritual. El alma es dado por Dios a nivel espiritual en usted para que usted busque más de lo que, por ejemplo, un animal busca. Usted nunca va a ver a un animal yendo detrás de justicia, paz, bendición, belleza, ¿sí? Usted nunca va a ver eso en un animal. Es decir, el animal vive una experiencia vital, nosotros también vivimos una experiencia vital muy diferente, ¿sí? Muy limitada, si se quiere, frente a lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos saciados en el cuerpo, estamos alimentados, ya nuestras aspiraciones comienzan a ser más del tipo intangible, ¿sí? La belleza, por ejemplo, el bien, la búsqueda del bien, eso te hace a ti un ser humano, te hace a ti. Entonces somos honrados por el Señor. Dios ha puesto algo espiritual en esto material que es el cuerpo.
Y cuando lo espiritual y lo material están completamente fusionados, es el ser humano, ¿estamos de acuerdo? El ser humano que percibe, el ser humano que autocritica, se autoconsidera, se autodetermina. Eso no es algo que la materia pudo generar, ¿sí? Y yo siempre me gusta detenerme en estos temas, porque hoy lo que la Biblia llama la falsamente llamada ciencia te va a decir, no, es que Dios no existe. Dios no existe, eso es de países subdesarrollados, ¿sí? Eso es de gente con la mentalidad atrasada, ¿sí? Alguien hizo una pregunta que ojalá hubiera habido alguien con sagacidad para que se la responda. Dijo, ¿en el pleno siglo XXI hay gente todavía que cree en Dios? Por supuesto que sí. Claro, y cuando le hacen esa pregunta dice, o sea que los que creemos en Dios, esos somos atrasados, ¿estamos de acuerdo? Nos quedamos, ¿sí? En algún punto del proceso evolutivo, ¿sí? Nos quedamos, pues prácticamente nos están diciendo que somos micos o chimpancés, ¿vale? Pero entonces habría que preguntarle, a ver, ¿en qué cree usted? Preguntarle a esa persona, no, yo creo que nosotros somos materia. La materia entonces te puede producir pensamiento, ¿sí? Interesante, ¿no? La materia entonces te puede producir la búsqueda de belleza, la autodeterminación. Ya. Sí, eso es lo que somos, dirá. Porque cuando se quiere zafar de un tipo de debate de estos, se entra al campo de la simplicidad. Sí, eso es lo que somos. Pues si tú dices que eso somos, entonces explícame cómo se originó la materia. No, que el Big Bang. Bueno, y entramos en un territorio súper espinoso. Creo más para ellos que para nosotros, porque cuando nosotros encontramos que la causa de lo creado, que tiene un equilibrio muy interesante, es Dios, pues muchas cosas se resuelven, ¿cierto? Por ejemplo, la biogénesis. ¿Han pensado ustedes qué pensamiento humano puede explicar el origen de la vida? Ninguno puede explicar el origen de la vida, que es la experiencia vital, porque explican, por ejemplo, el origen de lo que es la parte material, y aun cuando eso no es del todo corroborable, ¿sí? Tampoco están del todo equivocados en algunas cosas que dicen, pero la parte material es una cosa y esto que nosotros conocemos como vida es otra. Vida es que la persona necesita unos elementos externos para vivir. Vida es que la persona, eso que tú tienes, la vida es lo que tú tienes, lo que defendemos con tanto empeño en la tierra, en algunos casos, porque cada uno defiende su vida, pero la del prójimo no. Ya vemos lo del aborto, ¿cierto? La de los indefensos, esa no la defienden, pero la propia sí la defendemos al costo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Es la vida, es eso que nos da Dios, de la conciencia, del aprovechamiento de los recursos, del gozo, de la satisfacción, del disfrute de todo lo que Dios pone a nuestra disposición y del uso de algo que es muy propio nuestro, la libertad. ¿Estamos de acuerdo? La libertad que tenemos nosotros para determinar. Eso es algo complejísimo. Entonces yo pienso que no somos atrasados, que hay mucho que hablar allí, obviamente, ¿sí? Hay mucho que discutir allí. Que el hombre siempre va a tener una imposibilidad de explicar cosas, ¿sí? Va a tener una imposibilidad de teorizar de una manera tan contundente que le dé respuesta a todo. Por ejemplo, la física le da respuesta o explica fenómenos mecánicos, explica qué le sucede a los cuerpos en contacto con fuerzas, pero no muchas veces entiende qué son esas cosas que lo componen a uno, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de nosotros lo que se llaman los neutrones. Y la ciencia ha encontrado y dice, nosotros tenemos neutrones. Pero dígame quién puede definir, y eso ustedes es bien difícil que lo encuentren, de qué está hecho un neutrón. ¿Qué cosa, oiga? ¿De qué está hecho eso? ¿De qué está hecho esa base del ADN tan pequeña, invisible al ojo humano, que tiene las instrucciones para que tú salgas de la forma en que saliste? ¿Sí? Ustedes han visto el huevo. El huevo tiene una manchita en la gelatina esta de la clara. ¿Si han visto una manchita café? ¿Sí? Los estudiosos dicen que ahí está toda la información que necesita el pollito para formarse. ¿Sí? Allí. ¿Quién tiene las instrucciones? ¿Quién las puso allí? ¿Estamos de acuerdo? O sea,
Ese es un territorio súper, súper, súper difícil para cualquier mente humana, ¿estamos de acuerdo? Y por supuesto, yo no pretendo ni siquiera asomarme a responderlo. Lo que yo digo es que creemos que nuestro Dios puso en un equilibrio adecuado este mundo, nos diseñó, puso todas las cosas en orden, nos dio cuerpo, nos dio espíritu, nos dio alma, somos por Él y para Él, ¿estamos de acuerdo? Él es el que nos da la vida, Él es el dueño de la vida, ¿sí? Y esa idea nos debe llevar a nosotros a pensar, bueno, toda esa parte espiritual, ¿cómo la manejamos? Y ya ahí viene la relación con Dios, que como sabemos y como les vengo diciendo, pues se rompió. Entonces, si ya, por ejemplo, la persona alza sus ojos y mira y dice, y ve la belleza del firmamento, de los cuerpos celestes, de los astros y todo eso, Dios el Señor sí advierte, dice, ojo, cuidado, porque te vas a sentir tentado a adorar, pero es una cuestión de perspectiva. Es una cuestión de la perspectiva pequeña que tú tienes. Y nosotros, uno de los aspectos en los que vemos gran estados de corrupción es la facilidad con la que idolatramos cualquier cosa que nos parece belleza, ¿sí? Y digamos algo, yo no tengo nada contra la belleza, porque la belleza es algo que, mire, que es propio de un diseño. Alguien hacía el análisis de qué pasa, por ejemplo, con una chatarrería donde hay fierros, donde hay tela, donde hay madera, donde hay plástico como desecho, y viene un huracán, ¿sí? Y toma todos esos materiales, y al momento en que el tornado o el huracán cesa, queda formado, por ejemplo, un 747 de Boeing, por ejemplo, un avión, ¿estamos de acuerdo? Entonces hacían esa reflexión. Claro, ¿puede ser eso o no puede ser? ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? De que el caos que genere algo que necesita un diseño inteligente, listo para volar. ¿Puede ser o no puede ser? Yo creo que no. ¿Cierto que no? Porque para que eso bello, que es un avión, por ejemplo, para que sus plásticos, sus hierros, sus metales, sus mecanismos electrónicos, todo eso funcione, ¿hay detrás qué? Una mente. Así mismo es con nosotros, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros, como Dios nos dio eso, tenemos una mente que nos permite pensar, nos permite imaginar, nos permite diseñar. Vemos los carros, y los carros hoy son un objeto de deseo. Obvio, no todas las gamas, ¿no? Pero hay unas gamas que ya tú dices, bueno, qué belleza, qué diseño, y son objetos que son muy bonitos, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay gente idólatra de los carros hoy? Sí. O idólatra de las mentes que los crean, pero es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de corrupción, ¿cierto? Hay gente que idolatra todo, el pensamiento, la idolatría de la ciencia que estuvimos estudiando hace unos días. Hay gente que idolatra a otras personas porque tienen algo que los hace desempeñarse muy bien en algún sentido. El futbolista que juega demasiado bien, por ejemplo. Actos inocentes aparentemente, como por ejemplo postrarse o arrodillarse delante de un futbolista, es un acto de corrupción, según la Escritura. ¿Lo han visto o no lo han visto? Se ha visto, ¿sí? Esa euforia, como decía el apóstol en alguna ocasión, esa conducta histeriforme de los fanáticos de las estrellas musicales, ¿sí? Admirando, por supuesto, algo que tú nunca has visto, por más avanzado, por más inteligente que sea un animal, cuando lo has visto haciendo un performance como tú lo ves en los seres humanos. ¿Lo han visto? Jamás, ¿sí? Por ahí, por suerte, algunas cosas en los animales, porque pues obviamente comparten algunas de las condiciones, pero muy lejano con nosotros. Y hay gente adorando eso. Entonces, así como se puede adorar el sol. Ahora vino la ciencia, por ejemplo, antes de continuar, y dice, no, son astros. Entonces la gente cree que los que nos convencieron de que no adoremos a los astros es la ciencia. Si la ciencia solo vino a decir lo que Dios había dicho, ¿estamos de acuerdo? O sea, ahí ya no hay.
Entonces la ciencia vino a decir, no, son astros, son objetos, que por supuesto tienen, mire esto, las estrellas tienen energía, campo electromagnético, y las estrellas, incluida el Sol, todo eso, tienen vida, en el sentido, no conciencia, no experiencia vital, sino que tienen un tiempo de funcionamiento. ¿Sí? Tienen un tiempo de funcionamiento. Hasta que la energía que hace parte de esa materia se extingue. Entonces, usted me dice, pero bueno, ¿por qué usted se mete por todos esos temas? Me meto por todos esos temas para darnos a nosotros una posición de valor de lo que son los criterios de fe, porque hoy vivimos en un mundo donde pisotea por completo al creyente. O sea, nos creen poco menos que retrógrados, que personas que no funciona la cabeza prácticamente. Y dicen, eso es de gente con mente débil. Pues eso es una cosa que es discutible. No todos los congregantes son iguales, obviamente, ¿sí? Pero lo que sí pienso es que, claro, el hombre en su vanidad, en su corrupción, cada día menosprecia todo lo que tenga que ver con Dios. Cuando Dios, te voy a decir, es el que tiene las verdaderas respuestas. Él sí las tiene. Él sí sabe cómo crear un código genético, cómo poner las instrucciones, cómo darle un impulso a la vida para que se autosostenga, para que se autogestione en nosotros. Él sabe qué órgano y cómo puede fallar y cómo solucionarlo. Sí, así es la cosa. Él sabe cómo hacer que la Tierra no se salga de su órbita, Él lo sabe. El caos no lo sabe, porque es que el caos no es algo que podamos medir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros debemos, como creyentes, saber que todo lo que vemos no es más importante que lo que no vemos, que es Dios. A ese punto quiero llegar. ¿Me estoy dando a entender? Todo lo que vemos, la creación que es bonita, los equilibrios que vemos, los diseños que vemos de Dios, ¿sí? No es más importante que lo que no vemos, que es lo que hay detrás, que es lo de Dios. Porque la Biblia dice que por la fe sabemos o entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Y que nuestra adoración, nuestra admiración debería, aun cuando eso es bien difícil, porque como les digo, todos tenemos esa tendencia, porque aquí habla de algo, dice, y seas impulsado, en el 4:19, dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado. Es decir, es como algo que en nosotros nos hace ser tendientes a, después de sentir admiración o después de apreciar las cosas como las vemos desde nuestra perspectiva, pues proceder a la adoración. Y la adoración es algo que ya tiene que ver con algo muy... Que pienso yo que solamente debe ir, y obviamente la Biblia pues respalda esto, que solamente debe ir a quien la merece, la adoración. ¿Estamos de acuerdo? La adoración, el hombre, el ser humano le ha quitado la adoración a quien la merece, a Dios el Señor. Se la ha quitado. Y hoy vivimos tiempos donde se adora cualquier otra figura. La adoración, por ejemplo, de la más común de las idolatrías, que es el dinero, ustedes lo saben. ¿Sí? La más común de todas las idolatrías es esa, ¿sí? Pero también la idolatría de la ciencia, la idolatría de las figuras humanas que sobresalen en la sociedad, la idolatría de las figuras humanas que hacen o se desempeñan con excelencia en algún área, con virtuosismo. Eso hay que saberlo poner en orden en nuestro corazón, como gente que estamos llamada a la restauración. ¿Estamos de acuerdo? Porque ustedes, y en general toda la raza humana está llamada en estos tiempos a ser restaurado y ser reconciliado con el Dios que hizo el mundo, como dice el apóstol Pablo. Está llamado a eso nos llamó el Señor, a reconciliarnos con Él,
a conocerle. Obviamente, ¿por medio de qué? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera posible de que nosotros reconectemos con el que nos dio la vida, con nuestro Padre. El Padre, como dice la Biblia, de los espíritus. Es la única manera. ¿Sí? A través del sacrificio de Cristo. Ese es el Evangelio. Quien no tenga claro eso, es muy importante que lo aclare en su mente, porque esa es la manera que la Biblia nos establece. Y de allí ya uno comienza. Entonces ya uno se da cuenta que el Señor cela mucho al hombre en esos pecados de idolatría, esos pecados en los que se siente impulsado a adorar y a servir, porque lo que continúa después de la adoración es el servicio. Mire qué cosa. Seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. ¿Sí? Por lo general, y ojo, aquí podemos ser un poquito más claros con todo esto. Por lo general, aquello a lo que servimos es aquello a lo que adoramos. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado con eso, mire eso. Nuestro servicio se le rinde a aquello a lo que adoramos. Y en ese sentido debemos ser muy observadores de qué es lo que pasa. No, primero, pues para darnos cuenta que nosotros mismos podemos estar muy descalificados en ese sentido. Sí, hay gente que sirve, por ejemplo, a su vientre. ¿Sí? Hay gente que sirve a una o dos o tres o varias formas filosóficas de ver el mundo. Hay gente que sirve a ideologías de otros. O sea, nosotros vivimos en un mundo tan confundido, tan perdido, que a veces la gente, usted va a decir, no se sabe a quién sirve, ¿sí? Pero sabemos que el que está detrás de todo lo que se mueve en el mundo es el maligno. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Lo recuerdan? Eso está en Juan. Vamos a ver eso. Primera de Juan 5:19. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, con que Satanás en su operación, que es un ser espiritual, ponga a la gente en su mente complicada que tenemos, a perder el tiempo rindiéndose, sirviendo a cualquier pensamiento, filosofía, cosmovisión, afán personal, ya él ha ganado, ¿sí? Por eso es que ni el ecologismo, ni las corrientes políticas, ni la filosofía más aparentemente refinada puede competir en nuestro corazón con la devoción que le tenemos al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Que nos permite servirle. Nosotros muchas veces somos siervos de nosotros mismos, de nuestros propios intereses. Y yo no vengo de ninguna manera a juzgar, porque todo lo que yo señalo de la raza humana, del hombre, es un problema mío también. Yo mismo lo tengo, ¿estamos de acuerdo? Pero la diferencia es que yo tengo algo, y ustedes también tienen algo, y es que estamos siendo alumbrados, ¿cierto? O sea, tú eres igual de pecador que el que está afuera, obviamente. Por eso necesitas a alguien que pague por tus pecados para que no los pagues tú, ¿cierto? Pero la diferencia es que nosotros estamos siendo alumbrados, iluminados, si se quiere. Es una expresión que se ha aprovechado y se ha tomado ventaja para hablar de misticismo, ¿no? Pero sí somos iluminados. Somos iluminados toda vez que sabemos lo que viene para el mundo. La Biblia dice, pero vosotros no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. Mire, ¿qué significa que no estamos en tinieblas? Que tenemos ¿qué? Luz, que hemos sido ¿qué? Iluminados, ¿cierto? Y está hablando de un día que viene para el mundo, del cual nosotros hemos hablado con mucho énfasis. Como ladrón. Mire, toquemos ese punto rapidito. Primera de Tesalonicenses 5:2, ¿sí? Porque sabemos nosotros, dice en Primera de Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente, ese saber perfectamente es, por ejemplo, que esas advertencias, como la que leímos en Deuteronomio, sean predicadas, sean tenidas en cuenta, sean enseñadas, y quien quiera recibirlo, lo recibe.
Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán ese día del Señor. Mas vosotros, hermanos, ojo a lo que sigue, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por eso es que algunos dicen que nosotros obviamente no vamos a saber fecha, día, hora en el que el Señor va a venir por nosotros y ni que el Señor va a venir a juzgar el mundo. Obviamente, pero sí, pero no estamos en tinieblas para que nos sorprenda, como para que uno dice, ve, en el momento menos esperado. No, sí, nosotros más o menos podemos estar ubicados en la parte profética que nos permite decir, bueno, tiempos asoman que el Señor puede venir. O como mínimo, pues sabemos que el Señor va a venir, porque el mundo vive proyectándose sin saber que se acerca el tiempo de la rendición de cuentas. O sea, así vive el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que salió un artículo, por ejemplo, en los días en los que se oyó la penosísima, vergonzosa noticia de que se aprobó el aborto por parte de la Corte. Y entonces salió un artículo que decía, y mostraba unas 5 mujeres, mostraba y decía, las duras detrás de la demanda para la Corte que hizo que... Imagínense las duras. Hágame el favor. Esas son las valientes, esas son las mujeres que levantan bandera de los derechos reproductivos de la mujer, del feminismo, ¿sí? Que no es una filosofía, sino que está inspirada por el mismo maligno, así te lo digo, ¿sí? Qué duras, no, pues que no, las duras, claro, sí. Esos son los logros de nuestra sociedad hoy en día, mire, esos son los logros, entre comillas, ¿sí? Sin saber que el Señor va diciendo, bueno, yo tengo mi momento para arreglar todas estas cosas, ¿sí? Nosotros lo sabemos porque nos ha sido dicho por el Señor, ¿estamos de acuerdo? Y entonces también con respecto a lo otro, todo lo que nos ha sido dicho es para que nosotros veamos con una perspectiva diferente lo que sucede dentro de nuestro cosmos, pues porque uno más de ahí difícil, ¿sí? Pero lo que ve en su espacio experimental, pues en su sociedad, en su espacio, uno lo ve de manera diferente porque ha sido iluminado. Ya sabemos que el Señor viene, ¿sí? Entonces es muy importante, mis hermanos, que en nosotros parte de la metanoia, ¿sí? Que esto lo estuvimos viendo, sea esto, que parte de la metanoia sea que nosotros estamos poniendo en un lugar más justo lo creado, ¿sí? Y poner en un lugar también más justo al mismo Creador que nos ha dado todo para disponer de las cosas. ¿Estamos de acuerdo? En nuestra pequeñez, porque nosotros somos una fuerza muy pequeña como movimiento, ¿sí? Sin embargo, en nuestra pequeñez nosotros debemos ser pregoneros de justicia, debemos estar claros en lo que decimos, claros a quién debemos adorar, porque el Señor nos ha sacado de la ignorancia, ¿sí? Así lo dice el apóstol Pablo cuando el Señor le dijo que Él quería que salga el mundo de la ignorancia, ¿sí? Que dejen atrás el tiempo de la ignorancia. Entonces nosotros debemos testificar. Miren, yo les quiero animar a eso, ¿no? Independientemente que venga aquí la gente o cualquier cosa, cada uno de nosotros debe tener la suficiente claridad en lo que cree como para que esté listo para testificar y darle a la gente elementos de juicio. Eso es lo que Dios nos da con la Escritura, elementos de juicio para poder vivir preparados, vivir de acuerdo con la verdad del Señor y que el Señor y de allí pues ya vivir relacionados. Ustedes ya están en otro nivel, una buena parte de ustedes ya están en otro nivel, están en la parte relacional viabilizada con el Señor, obedeciéndole, temiéndole, sirviéndole,
¿No es algo importante servirle? Sí, claro, porque lo que tú adoras por lo general es lo que sirves. ¿Estamos de acuerdo? Una forma de que nosotros adoramos al Señor es sirviéndole a Él. Es decir, que nosotros no digamos, no, yo quiero hacer esto, me gusta hacer esto. Muchos de nosotros hacemos cosas que nos gustan en servicio del Señor. Pero también hay que aprender a ver dónde le puedo ser útil al Señor, servirlo allí en eso. ¿Sí? Para que esa situación esté en orden. Porque nosotros podemos ser gente que nos hemos acercado a la verdad y poder seguir con un comportamiento desordenado frente a ciertas cosas, con una admiración que ya como que tiende al territorio, como al territorio de la parte idolátrica. Bien, terminemos con esto, mire. No sea que alces tus ojos y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Aquí, antes de cerrar, quisiera explicar lo siguiente. Debemos entender que lo que ha hecho Dios, el Señor, ¿sí? Y por eso hay unas versiones que no son muy ajustadas a al verdadero sentir que hay aquí en Deuteronomio 4:19, es que lo que Dios hizo es concederlo como una provisión para nosotros, el universo, el cosmos, los astros, pero no para que sean adorados. No para que sean adorados. O sea, él no está diciendo, no, a mí me adoran ustedes los hebreos y todos los demás le adoran al sol, adoran a lo que... No. Ellos hacen eso es porque están en corrupción y ustedes están escogidos para que vayan por un camino diferente, pero nadie debe adorar. Nada de lo creado debe ser adorado, solamente debe ser adorado nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Vamos a orar.